Vamos a hablar hoy entonces de profilaxis en VIH, eso qué es, cómo funciona, cómo lo hacemos nosotros en la consulta. Yo creo que ampliamos un poquito, siempre hay pacientes que llegan y le dicen a uno, vengo a PrEP, así llegan exclusivamente a PrEP. Pero como lo vamos a ver a lo largo de la mañana, uno prefiere decirle, más bien busquemos más que PrEP, es más, es un sexo seguro, vamos a ampliar un poquito, no solamente concentrarnos en PrEP, sino vamos a mirar qué otras estrategias podemos usar para prevenir la transmisión de infecciones, pues, de transmisión sexual. Entonces, ¿cuál es la problemática? Entonces, miren, más o menos estos números fueron hace algunos años. 38 millones de personas conviven con VIH, pero de las cuales, que es lo preocupante, es que 26 millones acceden a antirretrovirales. Sin embargo, hay una proporción muy grande que no conocen el diagnóstico. Más o menos el 80% conocían, o sea, tenemos un 20% que ni siquiera saben que tienen VIH. Hacia 2019, en estadísticas mundiales, el 80% conocían su diagnóstico, de esos el 80% estaban en tratamiento y de esos el 80% ya estaban con control virológico. O sea que teníamos una proporción enorme que eran potenciales transmisores del VIH. En Colombia, fíjense que no estamos tan mal. En 2019, más o menos, habían 117.000 personas con VIH conocidos. De estos, el 94% estaban ya en tratamiento antirretroviral, pero solamente el 85% estaban con supresión virológica. O sea que tenemos todavía una proporción enorme de pacientes que ni siquiera saben que tienen VIH. Pero entonces, ¿qué es el PrEP? El PrEP se define como el uso de un medicamento efectivo para disminuir el riesgo de contraer VIH en pacientes con riesgo elevado. Eso es como se define el PrEP. Y fíjense que eso, los primeros estudios surgen hace 10 años. Esos de los primeros estudios que surgen de proponer un tratamiento o una profilaxis para VIH. Y lo primero que podemos ver en los primeros estudios es que efectivamente sí funciona. Perdón, perfecto. En parejas heterosexuales, o hombre o mujer, se vio que el uso de medicamentos, en este caso el que se usó fue tenofovir y tenofovir en tricitabina versus placebo, y lo que se veía era que fue lo primero que vimos, es que funciona. Si lo enfrentamos a una pareja cero discordante, el riesgo de adquirir VIH era muchísimo, muchísimo menor. Incluso se hablaba de una efectividad superior al 85%. Esto fue lo primero que vimos. ¿Funciona? Sí. Esa fue lo primero que empezamos a ver en los estudios. Pero luego surge otros estudios como en este que es de mujeres en África, que sobre todo practicaban el sexo transaccional, y aquí se vio un pequeño vuelco en el estudio. ¿Y qué fue lo que pasó? Que versus placebo no les fue igual, no les fue bien como los otros estudios. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno veía estudios paralelos a este estudio tan grande y uno veía que en todos los estudios se veía que funcionaba, excepto este. ¿Pero qué pasó? Y de aquí parte la segunda recomendación entonces del PrEP, y es que lo que se vio en este estudio en particular es que no hubo buena adherencia. Y eso que se les ofertó en diversas presentaciones. Oral, tenofovir en tricitabina, incluso en gel, pero la adherencia no era buena. Entonces, versus placebo no funcionaba. Era igual que no estuvieran usando nada. Entonces, de aquí parte la segunda recomendación. ¿El PrEP funciona? Sí, pero funciona siempre y cuando el paciente sea adherente al tratamiento. Seguimos con otros estudios más adelante, ya esto surge más o menos unos 4 años después, que es el estudio PROUD, y en este caso fueron sobre todo hombre, sexo con hombre, y aquí se hizo una tercera recomendación. Esto surge paralelamente a los estudios START, que era antes el tratamiento para VIH, se esperaba un tiempo para iniciar el tratamiento antirretroviral, y en este caso se dio la tercera recomendación. ¿Qué hago con este paciente? ¿Será que le inicio inmediatamente la profilaxis preexposición o puedo esperar el plazo de un año? ¿Qué sucede?
que si además estos pacientes que tienen riesgo se inicia el tratamiento temprano, el riesgo también es mucho menor comparativamente con los pacientes que se les inició durante el año. Entonces, primera recomendación, ¿funciona? Sí. Si el paciente es adherente, ¿funciona? Por supuesto, esa es la segunda recomendación. Y lo más importante es iniciarlo lo más tempranamente posible. Sin embargo, aquí surge una cuarta recomendación. Por eso es que en consulta nosotros hablamos de herramientas como sexo seguro, no solamente PrEP. Porque en este mismo estudio se vio que los pacientes se confiaban y lo que pasaba era que para VIH pues funcionaba, pero también hubo un aumento en la incidencia de otras enfermedades de transmisión sexual. O sea que es importante también decirle al paciente, ojo, el PrEP es solamente para VIH. No hay que seguirse cuidando de las otras enfermedades de transmisión sexual. Por eso mismo es que uno va en consulta, uno habla no solamente de PrEP, es que es sexualidad segura. Porque si nos concentramos solamente en PrEP, la vamos a embarrar en las demás. Vamos a tener un aumento de la incidencia de otros tipos de enfermedades. Por como los pacientes lo que usualmente ven es que, como yo ya estoy en tratamiento para PrEP, no pasa nada con el resto, no uso condón y sí tenemos riesgo de otras enfermedades. Pero entonces surge más adelante otro estudio, este es el estudio Hypergain, que entonces se hizo la siguiente propuesta. Bueno, ¿qué pasa si además en los pacientes que tienen riesgo, pero de pronto los contactos sexuales son más bien programados, no son tan frecuentes? ¿Qué pasa si damos tratamiento a demanda? A demanda es que 2 tabletas el día anterior a la relación, uno el día de la relación sexual y otro el día después. ¿Funciona o no funciona? Efectivamente, sí funciona, sí se ve una disminución en el riesgo de contagio para VIH, pero nuevamente, lo más importante es la adherencia y escoger bien el paciente que va a usar el tratamiento a demanda. Entonces, en consulta uno, ¿cómo hace? ¿Cómo se escoge a la población? ¿Y yo qué hago para decidir qué paciente es candidato al PrEP? Esto hay que preguntarlo en consulta. La idea es preguntar cómo es la dinámica sexual de cada paciente. Pregunten con tranquilidad. La idea es que el paciente sepa que esto no es como por chisme lo que uno quiere preguntar, porque a veces son preguntas que pueden ser para algunos pacientes incómodos, pero lo más importante es que el paciente sepa, es que a mí me interesa saber es qué voy a hacer con usted, cómo le voy a ofrecer el sexo seguro. Por ejemplo, ¿qué? Es relación sexual hombre sexo con hombre mujer, las dos, los roles se intercambian, cada cuánto tiene relaciones, sexo transaccional, ¿sí? Ha tenido infecciones de transmisión sexual previas. Entonces, sí, si ustedes ven que el riesgo de transmisión sexual es alto, es potencialmente un paciente que sería apto para PrEP. Ahora, según la OMS, es actividad sexual de riesgo, 2 parejas sexuales diferentes al año. Entonces, fíjense, como le decía la doctora Sandra, realmente riesgo no es el número de parejas, solamente con 2 ya es actividad sexual de riesgo. Entonces, la idea es poder meter a nuestros pacientes en este círculo, porque esto puede ir cambiando dependiendo de cada persona. Lo ideal es, primero que todo, tratar de captar el paciente que uno dice es un factor de riesgo. El paciente tiene riesgo de adquirir VIH, sí o no, y es lo primero que uno tiene que hacer. Segundo, el paciente podría tomar PrEP o no, tiene alguna contraindicación. A iniciar el PrEP, hacerle el sucesivo seguimiento, mirar la adherencia, la tolerancia, y si en algún momento esto va cambiando, por ejemplo, es que ya mi relación es cerrada, definitivamente solamente es entre nosotros, estamos libres de VIH, pues no sería tan adecuado que estuviera tomando PrEP todos los días, pero podríamos ajustarlo. Ese es el tipo de seguimiento. Y si en algún momento el paciente dice, no quiero continuarlo, y mirar en qué momento ingresar en el mismo círculo. Por eso es que esto es un círculo. Esto puede uno reiniciarlo eventualmente a necesidad del paciente.
Entonces, primera cosa, lo más importante antes de definir el inicio del PrEP es ver que el paciente no tenga VIH. Esto es clave. Tiene uno que estar absolutamente seguro que el paciente está asintomático, que no tiene VIH, usted tiene que confirmarlo. ¿Cuál es la razón? Y uno le tiene que explicar esto al paciente. La razón es que si el paciente tiene VIH e iniciamos PrEP, estaremos iniciando una monoterapia. Por ende, el riesgo de resistencia para VIH se incrementa. Entonces, primero que todo es identificar que el paciente no tenga VIH. Segundo, ¿qué otras cosas le pueden uno indicar que hay un alto riesgo de adquirir VIH? Por ejemplo, ¿qué? Pacientes con antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Me han diagnosticado sífilis previamente, clamidia, etcétera. Tuve un susto, ¿sí? Que es lo que frecuentemente le dicen en una consulta. Se me rompió el condón, ¿sí? Que tengan historial de sexo transaccional, ¿sí? Me gusta frecuentar la prostitución, pues porque son parejas que no se conoce su estado. Entonces, esto también el riesgo es mucho más elevado. Pacientes que tengan antecedentes de contacto sexual sin protección, esto es muy frecuente. Uno pensaría que el condón que se consigue en todo lado, la gente lo adquiere y no, la gente no le gusta. Es que no se siente igual, es que no sabe igual, es que me miran feo. Muchas veces incluso hay grupos que objetivamente buscan que haya sexo sin condón. O sea, esa es la clave. Vamos a hacer esto sin protección. Donde se busque protección, ahí se cancela la relación. Entonces, eso es un muy alto riesgo. O pacientes que hayan recibido profilaxis post-exposición, pero que no sea ocupacional. O sea, una conducta sexual de riesgo previamente. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué se recomienda en cuanto al seguimiento? Ya ustedes decidieron que el paciente vale la pena que inicie el PrEP. Ya ustedes definieron qué tipo de PrEP vamos a iniciar. En Colombia tenemos solamente dos presentaciones, el tenofovir disoproxil fumarato o el Truada, o el tenofovir alafenamida, que es el Descovy. No tenemos cabotegravir, que es el inyectado, que también lo preguntan mucho, que si podemos adquirir el inyectado. Estamos esperándolo hace un año, eventualmente llegará por ahí en 5, pero bueno, por lo menos tenemos dos presentaciones que podemos ofertarle al paciente. ¿Lo vamos a iniciar todos los días o lo vamos a iniciar a demanda? Hay que hablar con el paciente. Después del inicio, lo sugerido es una valoración al mes. ¿Por qué al mes? Para mirar cómo le fue, lo toleró adecuadamente, no tuvo náuseas, tiene algunas dudas, quiere cambiar la forma de tomarlo. O la idea es mirar sobre todo más esa adherencia. Esa es la parte clave, porque a veces los pacientes, si no adoptan mucho las indicaciones, a veces dicen, pero es que el domingo no me lo quiero tomar, el festivo me voy a ir de farra, no quiero tomarlo. Entonces uno tiene que hacer esos ajustes y asegurar que la adherencia sea al 100%. Cada 3 meses lo ideal es hacer un rastreo de ETS, porque acuérdense lo que vimos en los estudios. No solamente es el VIH, es ETS en general. Entonces, esto es otra parte importante. Ajustar según las conductas sexuales. Entonces, tengo sexo desprogramado, es rutinario, o tengo pacientes que me dicen, no, yo entre semana no, definitivamente nada, pero el sábado sí porque estoy tranquilo, estoy desocupado. ¿Será que lo podemos ajustar a demanda? ¿Será que más bien lo pasamos a todos los días? Etcétera. También los seguimientos es para evaluar en qué momento deberíamos suspenderlo. El paciente está haciendo fallas renales, está haciendo intolerancias, no lo quiere tomar más. Y por supuesto, pues definir eventualmente en las consultas cómo hacer el reinicio. Y acuérdense, en el reinicio es volver a ingresarlo en este mismo círculo y se inicia el ciclo como si fuera la primera vez. Está un poquito lento el computador. Ya. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del PrEP? En definitiva, primero, que funciona. Ya lo vimos, hay diversos estudios que en las parejas que quieran, hombre sexo con hombre sexo con mujer, mujer incluso sexo con mujer,
es efectivo. Entonces es un tratamiento que funciona, pero con, ahí va el asterisco, acuérdense, funciona siempre y cuando el paciente sea adherente. Tiene un buen perfil de seguridad los medicamentos que usamos, generalmente son muy bien tolerados. Los síntomas que más frecuentemente el paciente refiere, sobre todo es como al comienzo del tratamiento, es más de índole gastrointestinal, náuseas, algo de reflujo, dolor de cabeza. Es los síntomas más frecuentes que sientes como efecto adverso. Graves, hay pacientes que hacen alergia, falla renal, pero no es tan frecuente, realmente es menor del 1%. Tiene bajo riesgo de resistencia, ¿en qué sentido? Si el paciente eventualmente se infecta con VIH, el riesgo de resistencia es bajo, por eso es que también hay que hacer la consulta, el rastreo de ETS rutinario para ver en qué momento habría que iniciarle tratamiento antirretroviral. Se puede usar con anticoncepción hormonal, entonces para las mujeres es fantástico, porque no hay ninguna interacción medicamentosa. Se puede usar en el embarazo, en parejas serodiscordantes, entonces no hay problema pues, para el bebé durante el embarazo, fantástico. Y esto es clave, el PrEP es socialmente aceptado, esto es importantísimo. Como les hablaba al comienzo, el condón a veces lo miran feo. Sí, es que esto no es lo mismo, prefiero que no me gusta usarlo, pero en cambio se ha visto que el PrEP sí. Cuando ven pacientes tomando PrEP, se vuelve más atractivo. Eso es algo muy bueno, tenemos que aprovecharnos de esto porque el PrEP sí es mirado con buenos ojos. Y obviamente es costo efectivo, pues porque estamos previniendo una infección por VIH. Por último, ante las dudas, esto está consignado en las guías de práctica clínica de VIH de Colombia, está referenciado el uso de PrEP y está recomendado el uso de PrEP, o sea que ante cualquier duda tenemos incluso guías que lo soportan. Y listo, muchísimas gracias, esto sería por ahora.